motor Stirling es un dispositivo capaz de producir energía mecánica al aprovechar energía calorífica. Esto se logra mediante la compresión y expansión cilíndrica de aire u otro gas al encontrarse a diferentes niveles de temperatura. De esta manera se genera una conversión neta de energía calorífica a mecánica. En el ámbito de los motores térmicos tiene el máximo rendimiento, pero no es empleado como motor de automóviles dado que su potencia es inferior y el rendimiento óptimo solo alcanza velocidades bajas. El motor Stirling fue originalmente inventado por Sir Robert Stirling, quien fue un fraile escocés en el año 1816. En sus inicios compitió efectivamente con el motor a vapor, pero perdió interés después del desarrollo del motor de combustión interna y ha retomado interés en los últimos años por varias características muy favorables que tiene, en particular pues su rendimiento. Como veremos, el motor Stirling tiene el potencial de alcanzar el rendimiento de un motor Carnot, lo cual le permite teóricamente alcanzar el límite máximo de rendimiento. Fuente de calor externa. Este motor intercambia el calor con el exterior, por lo tanto es adaptable a una gran gama de fuentes de calor para su operación. Se han construido motores Stirling que usan como fuente de calor la energía nuclear, energía solar, combustibles fósiles, calor de desecho de procesos, entre otros. Al ser de combustión externa, el proceso de combustión se puede controlar muy bien, por lo cual se reducen las emisiones. Partes de un motor Stirling. Dentro de las partes más importantes del motor Stirling tenemos la zona de calentamiento, y este es el recinto o la cámara donde ocurre la compresión de la mezcla de aire y temperatura. El cilindro desplazador. Este cilindro es el que va a estar desplazándose dentro de la zona de calentamiento y es el que va a estar comprimiendo la mezcla de aire y temperatura. La zona de enfriamiento es la zona donde hay concentración del gas que pasa hacia la parte superior del cilindro, y cuando comienza a enfriarse pierde la energía en sus partículas. Este proceso es un proceso isobolométrico. El volante de inercia es un elemento totalmente pasivo que únicamente aporta al sistema una inercia adicional. El cigüeñal es un componente que ya conocemos en ciertas máquinas y es un eje acodado con codos y contrapesos que se encarga de transformar el movimiento rectilíneo alternativo en circular uniforme y viceversa. La biela es un elemento mecánico que trabaja en conjunto con el cigüeñal y es el que transmite el movimiento articulado a otras partes de la máquina. El cilindro del pistón de trabajo es el recinto por donde se desplaza el pistón. El pistón de trabajo es el pistón que está a 90 grados desfasado con respecto al pistón desplazador. El pistón de fuerza es el responsable de la cinética del motor. La junta es una pieza formada de materiales blandos y este es el que se encarga de que no haya pérdida o entrada de fluidos entre dos piezas que están unidas. La fuente de calor se podría decir que es la más importante y es el artefacto que produce el calor al sistema para que éste pueda realizar el ciclo termodinámico. Como vemos, podemos observar un motor Stirling hecho a escala real con el software de diseño SolidWorks. Antes de iniciar con la explicación del funcionamiento, es importante destacar que dentro de este motor existen partes fundamentales para desarrollar este ciclo, como es la zona de desplazamiento, la zona de calentamiento, la zona de trabajo donde se encuentra el pistón, el cigüeñal, y la zona donde se encuentra la fuente de calor externa. Además, es importante saber que dentro de la zona de desplazamiento se cuenta con una distancia inicial y una distancia final del recorrido de la zona de desplazamiento. Sabemos que cuando un gas se calienta, este se expande y cuando se enfría se contrae. Por lo tanto, podemos decir que un ciclo Stirling ideal consiste de 4 procesos termodinámicos, que es el número 1, expansión isotérmica. Se idealiza que la temperatura de la parte inferior del cilindro en contacto con la fuente de calor se mantiene constante, permitiendo las partículas del gas adquieran energía cinética y por lo tanto se expande. Esta fase se realiza sobre la zona de desplazamiento, es decir, el pistón de desplazamiento o cilindro de desplazamiento pasa desde la zona inicial hasta la zona final, haciendo un movimiento rectilíneo entre la zona de trabajo, que es el pistón, y la zona de desplazamiento mediante ayuda del cigüeñal y del volante de inercia para dar estabilidad a este mismo.
Una vez que la zona de desplazamiento se encuentre en la distancia final del desplazamiento, pasamos al segundo proceso, que es isovolumétrico, o mejor conocido como pérdida de calor. Es cuando el gas que pasa hacia la parte trasera de la zona de desplazamiento está a menor temperatura. En esta parte el gas comienza a enfriarse porque pierde energía en sus partículas. Además, en la zona trasera del vástago hay un orificio que le permite la entrada de aire del exterior, lo cual hace que las partículas que están aquí dentro en la zona de enfriamiento pues obviamente se enfríe y escape el calor por la parte de la zona de aire. Una vez que pasó ese proceso, vamos a regresar al tercer punto, que es la compresión isotérmica, que es cuando la temperatura en la parte superior del cilindro se idealiza termodinámicamente a temperatura constante. Así, en esta fase el gas adentro experimenta una compresión isotérmica, puesto que las partículas del gas disminuyen en su espacio intermolecular, es decir, se van a contraer regresando a su estado normal, pasando al cuarto punto, que es el proceso isovolumétrico o ganancia del calor. El gas regresa a la parte baja del cilindro, donde vuelve a ganar energía, se idealiza que el volumen permanece constante, y es así como vemos que funciona un ciclo Stirling o un motor Stirling, con esos 4 pasos primordiales termodinámicos. Y pues esto se puede ver que es un ciclo cerrado, ya que el fluido de trabajo está encerrado dentro del motor y los pistones lo desplazan de la zona caliente a la fría y viceversa en ciertas etapas del ciclo. Con este proceso podemos demostrar que existe una conversión de energía térmica a energía mecánica, la cual se ve reflejada en el área del trabajo del pistón y del cigüeñal. Además, podemos observar que dentro de este ciclo hay una ganancia y una pérdida de energía, como se muestra en el siguiente diagrama. En conclusión, un motor Stirling es un motor térmico operado por compresión y expansión cíclica de aire u otro gas. El funcionamiento de este motor es muy simple. Cuando el aire se calienta, este se expande y aumenta la presión interior al no variar el espacio en el que está cerrado. Este calentamiento viene seguido de un enfriamiento. El motor realiza ambas variaciones de calor y frío en cada revolución del volante. Gracias a que no importa cómo calentemos el aire dentro del cilindro, se pueden adaptar a cualquier fuente de energía, combustión convencional o mixta, como biomasa y gas, energía solar, etc., sin que ello afecte a su funcionamiento interno del motor. Debido a esto, como la combustión es externa, la contaminación química se reduce al máximo y los gases generados pueden filtrarse o incluso condensarse en un depósito y trasladarse después a un vertedero. En caso de energía solar o geotérmica, la contaminación sería nula. Otra ventaja de los motores Stirling es que son extremadamente silenciosos, pues no disponen de válvulas ni fases de explosión en su ciclo. De este modo se evitan ruidos y vibraciones.